subtemas del tema central, que es la familia, se van a estar desarrollando a lo largo de los diferentes domingos que vienen. Hoy vamos a estar hablando con relación al hogar cristiano. Y como lo describí ahorita, posteriormente se desarrollarán la responsabilidad que tiene cada miembro del hogar o del matrimonio o de la familia dentro de ese núcleo que desarrolla, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus roles frente a lo que el Señor ha establecido a través de las Escrituras. Pero en este caso me quiero limitar a desarrollar lo que es el tema del hogar cristiano. Y quiero comenzar con lo siguiente. Desde nuestro contexto occidental, tenemos un concepto o significado de hogar desde solo un lado, y muchas veces lo dejamos solo en el lado afectivo, donde un matrimonio, unos padres, unos hijos y en muchos casos otros familiares quienes viven en el mismo hogar o en el mismo lugar, conviven, interrelacionan. Y así tenemos este concepto. Muchas veces es el lugar donde encontramos el afecto. Y muchas veces en ese mismo lugar pueden convivir diferentes matrimonios bajo una misma casa. Y dentro de esa misma casa o dentro de ese mismo lugar, pueden que algunos matrimonios sean cristianos o no sean cristianos, o pueden que dentro de esa casa, en un solo matrimonio, unos sí sean y otros no sean creyentes. Pero cuando nosotros buscamos el significado de hogar dentro de los diferentes significados que manejan los diccionarios, ellos nos llevan a explicar que esta palabra hogar etimológicamente proviene de una palabra latín que se llama focus, que es donde también viene la palabra fuego o brasero. Se dice que las personas o las familias, por razones tradicionales y de necesidad de luz y de calor, se reunían en torno al fuego que producía una hoguera que por lo general la situaban en medio del lugar donde ellos estaban y se reunían alrededor de esa hoguera. Todas estas personas, todas estas familias se reunían alrededor de la hoguera en un lugar determinado, y así, por razones tradicionales, por necesidad de luz o de calor, estaban todas juntas. Algunos dicen que esto simbolizaba pureza, vida y protección. Bajo ese concepto, en Occidente se desarrolla metafóricamente lo que conocemos como hogar, o sea, el lugar donde encontramos luz, calor, protección, refugio, confianza, cariño, amor, comprensión, etc. Es un concepto más centrado en el bienestar del hombre, más humanista, y creo que todos nosotros estamos relacionados con este significado de hogar. Pero cuando hablamos de hogar cristiano, específicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos referimos? Hogar cristiano versus un hogar no cristiano. Ya solamente el hecho de tener la etiqueta cristiano hace una diferencia con los no cristianos.
También, ¿a qué nos referimos específicamente cuando nos referimos a hogar cristiano? Pues muchos lo limitan con el tema de papá, mamá, hijos, pero cuando viven abuelos, suegros, tíos, primos, etcétera, se amplía la familia. Así lo entendemos en nuestro contexto occidental. Muchas veces en el hogar donde se puede vivir, hay personas que no pertenecen necesariamente al núcleo del matrimonio, sino que son otras personas externas que viven en la misma casa, en el mismo techo, pero se consideran también familias de nosotros. También depende cómo interpretemos hogar cristiano. Hay muchos que interpretan hogar cristiano en el caso de que el matrimonio tiene que ser creyente, los hijos tienen que ser creyentes y todos los que viven en esa casa tienen que ser creyentes. Entonces muchos interpretan el hogar cristiano como todos aquellos que viven en un solo lugar, en un solo sitio, o que forman ese hogar y esa familia donde todos tienen que ser creyentes, tienen que ser cristianos. Y en este caso el matrimonio creería que debió ser primeramente cristiano, los hijos nacer en la iglesia y todos permanecer fiel hasta el final al Señor. O que todos los de la familia, los que conforman el hogar, se conviertan en creyentes. Así lo interpretan muchos el término de hogar cristiano. Y bajo esa interpretación le dan la calificación de cumple con el estándar. Pero hermanos, ¿será que unos padres que son cristianos y han permanecido fiel al Señor en todo, pero sus hijos no, clasifican como un hogar cristiano? ¿Qué pasa con aquellos hogares donde uno de los cónyuges es cristiano juntamente con sus hijos, pero el otro cónyuge no? ¿Clasifica como hogar cristiano? Estas son preguntas para reflexionar, hermanos. O donde solo uno de los cónyuges es cristiano, pero el otro cónyuge no, y sus demás hijos tampoco. Si decimos que todos deben de ser creyentes para ser considerados como un hogar cristiano, entonces surgirían también otras preguntas y tocaría meditar en otros asuntos, los cuales serían que los matrimonios que se han dado dentro del cristianismo y que están embarazados, los que no tienen o los que tienen niños recién nacidos o pequeños, no clasificarían supuestamente como hogar cristiano hasta que se compruebe la profesión de fe de los mismos, a pesar que se casaron en la iglesia. Muchas son las discusiones alrededor de cómo definir un hogar cristiano. Unos definen el hogar cristiano desde la parte afectiva, otros desde la parte espiritual, otros la combinación de ambos. Y hermanos, no pretendo dar respuesta a todos estos interrogantes planteados en 40 a 45 minutos. Simplemente quiero visitar a través de la Biblia varios de sus personajes y cómo fueron sus hogares. Iré relatando algunos acontecimientos, aplicaciones, y usted solo medite, reflexione, evalúe lo que nos enseñan las escrituras con relación a este tema. Acuérdense de algo, en los próximos domingos se estará desarrollando cada punto de la conformación del hogar y de la familia y de las responsabilidades.
Pero en este momento solo quiero centrarme en visitar algunos hogares de la Biblia y ver qué pasó dentro de esos hogares, dentro de esos matrimonios, y que usted y yo meditemos y reflexionemos qué pasó en el entorno familiar de estos hombres y mujeres. Vamos a hacer la primera visita en esta mañana. Vamos a llegar a la casa de Adán y Eva a ver qué pasó. Nuestros primeros padres. Y nosotros cuando leemos Génesis, Dios los casó, los bendijo, el hogar perfecto antes del pecado. Pero sus hijos llegaron después de la caída. Vamos a analizar algunas cosas en este matrimonio, en este hogar. Les invito a que leamos Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. Busque su Biblia y sígame en el argumento que vamos a estar presentando durante todo esta escuela dominical. Dice las Escrituras, Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. Dice: no como Caín, que era del maligno. El apóstol Juan escribe: no como Caín, que era del maligno. Y el verso 9, en ese mismo capítulo, nos dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es de Dios. Entonces, figúrense, hermanos, la Biblia habla que Caín era del maligno y que la simiente de Caín era la simiente del diablo, no era de Dios. Bajo este solo versículo, podemos decir que Adán y Eva, en su matrimonio, en su hogar, tuvieron un hijo que era del maligno. O sea, era de ellos, pero era del maligno. Un hijo no creyente. Caín no perdió la salvación en el camino. Él nació siendo del maligno. No se corrompió ya grande. Su naturaleza desde su nacimiento ya estaba corrompido. Caín fue el primer hijo que trajo alegría al corazón de Adán y Eva. Génesis 4:1 dice: y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. El primer matrimonio, el primer hogar sobre esta tierra. Unos padres totalmente creyentes en Dios, que después se arrepintieron, que transmitieron el mensaje del Evangelio. Tienen un hijo que se llama Caín, que no ama al Señor. Y este verso de Génesis capítulo 4, verso 1, dice Eva que ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Algunos comentaristas le llaman a este pasaje la primera confesión de fe de Eva. Dice Abraham Parr: ella creía que había recibido este hijo con la ayuda del Señor.
vio gracia en la voluntad de Dios para con ella. Vio gracia, tuvo un hijo, la bendición más grande que una mujer y un hombre pueden tener. Nunca esperaron ellos que pasara lo que pasó con ellos, pero Eva vio que por la voluntad de Dios adquirió un hijo varón. Vio gracia en la voluntad de Dios para con ella. Hermanos, y el significado Señor en este pasaje de Génesis 4:1, cuando se mira en hebreo y en la raíz de esta palabra, el texto aquí se interpreta como el Señor de la redención. Eva está confesando el Señor de la redención. Dice que esta confesión de parte de Eva, diciendo el Señor de la redención o por voluntad del Señor, he adquirido hijo varón, o dando la connotación del Señor redentor, está indicando que ella se había arrepentido y vivía por la fe en la promesa de Dios realizada en Génesis 3:15. Miremos un momentico lo que dice Génesis 3:15. Dice de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eva tenía fe en esta promesa. Ella vio Génesis 3:15 como un pasaje mesiánico y redentivo. Ellos entendieron que Génesis 3:15 hablaba de un individuo que vendría como un salvador a reconciliarlos con Dios y a devolverles nuevamente el Edén, el reposo de Dios. Muchos comentaristas, algunos, pues no la gran mayoría, pero algunos dicen que este ha podido ser un pasaje que quizás Adán y Eva no pudieron interpretar en la dimensión redentora y salvadora que estaba allí en Génesis 3:15. Pero las evidencias bíblicas no respaldan tal afirmación. Adán y Eva conocieron el significado mesiánico y salvador y redentor que tenía este texto, esta promesa. Dice Albert Choi en su libro La hermenéutica de los escritores bíblicos, comenta lo siguiente: en la gramática de Génesis 3:15 indica que hay un individuo involucrado. La idea de la descendencia o la simiente parece referirse de manera corporativa a las generaciones continuas. No obstante, la línea paralela, te heriré en la cabeza, justapone esta noción corporativa con un pronombre distintivamente singular. Los estudios sintácticos han establecido que cuando simiente adopta un pronombre singular, no se refiere a algo plural, sino a un individuo. Por consiguiente, Génesis 3:15 no habla de un mero grupo de personas, sino de una sola, específicamente uno que representaría al grupo y aplastaría la cabeza de la serpiente. Adán y Eva entendían esta gran verdad. Y esta gran verdad se lo transmitían a sus hijos, a su descendencia. Y por eso vemos la importancia de las genealogías en Génesis, cómo se llevó un orden para saber por dónde y quién era el Salvador.
Por eso cuando nosotros llegamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, si usted es juicioso y analiza la genealogía del capítulo 1, el fin de las generaciones registradas en la genealogía de ese evangelio con relación a la persona que vendría, el final de esa genealogía termina con el Señor Jesucristo. De allí no hay más. Y por eso ellos venían registrando de una forma cronológica toda esa analogía de todas estas generaciones para saber quién era ese. Y en Mateo termina con el Señor Jesucristo. Todos los antiguos, los hombres piadosos, hermanos, guardaban la esperanza del Génesis 3:15. Y esa esperanza la transmitían a sus familias, la transmitían a sus hogares, a sus hijos. Muchos de los patriarcas mostraban esta esperanza en los nombres que le colocaban a sus hijos. Ellos guardaban la esperanza que uno de ellos fuese el Salvador o el prometido del Génesis 3:15, quien traería alivio a la tierra de espinos y cardos. Veamos un solo ejemplo por ilustrar esta verdad. Cuando nosotros leemos en Génesis 5:29, el padre de Noé, que fue Lamec, dice Génesis 5:29, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Lamec, el padre de Noé, guardaba esa esperanza. Y podemos ver el significado del significado, más que el significado, la intención de Lamec con relación a su hijo Noé, aunque tuvo más hijos. Pero Lamec tenía un significado en su mente con relación a Génesis 3:15, que podía aliviar las obras y el trabajo de sus manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Acordémonos que el diluvio, el Señor lo anuncia ya posterior, cuando Noé está ya grande. Lamec seguramente no tenía ni idea de diluvio ni de destrucción del mundo. Entonces, en este sentido también la palabra en 5:29 de aliviar es una palabra en hebreo cuyo texto apunta a seguramente nos traerá consolación. Los mismos nombres que ellos colocaban a sus hijos demostraban la esperanza de la promesa del que tenía que venir, hermanos. Nosotros vemos esta tierra como un paraíso, ¿no? No queremos dejarla, nos aferramos a las cosas que hemos conseguido en esta tierra y nos enorgullece todo lo que podemos tener aquí. Pero los antiguos, mis hermanos, no veían esta tierra como el paraíso. A lo contrario, sabían que habían sido expulsados de la tierra bendita, del Edén. Y ahora sabe dónde estaban o cómo le llaman ellos, qué concepción tenían ellos de esta tierra donde usted y yo vivimos. Ellos tenían la concepción de que esta tierra era maldita, tierra de espinos y cardos. Pero nosotros amamos este mundo. Lo amamos de tal manera que estamos dispuestos hasta dejar a Cristo por el mundo. Pero estos hombres tenían la concepción de esta tierra desde ese punto de vista. Fueron expulsados. Y esta tierra es de espinos y cardos. Y Génesis 3:17 así lo dice, cuando Dios le dice a Adán,
maldita será la tierra por tu causa. Pero los patriarcas, mis hermanos, sabían que el único que los haría volver al reposo de Dios era el prometido de Génesis 3:15. Ese le daría el árbol de la vida que estaba en el Edén, pero el camino estaba cerrado. Ellos habían entendido que este mundo no era su hogar, que esta tierra no era su hogar. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 11, versos 15 al 16, dice de la siguiente manera. Usted puede verlo también y mirarlo. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. O sea, ustedes saben cómo pasaron estos hombres al entender el mensaje del Redentor y saber que había una tierra mejor, que esta tierra no era su hogar, que esta tierra era de espinos y cardos. Ellos pasaron como saludando a la tierra. Ese es el significado o el sentido. Ellos fueron de pasón sobre este mundo saludándolos, pero no querían quedarse aquí. Entendieron la expulsión del Edén. Entendieron como hogar, como familia, que habían sido expulsados del Edén por causa de Adán y Eva y buscaban retornar, pero entendieron cómo era el retorno. Y dice el mismo texto 15 de Hebreos 11, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Hermanos, ¿saben quién está en esa ciudad? ¿Saben a quién veían estos patriarcas, a estos hombres? Adán, Eva, sus hijos que fueron creyentes después los que tuvo, todos estos hombres que transcurrieron durante los primeros años de la creación y después, y los profetas. ¿Saben quién estaba en esa ciudad? Cristo Jesús nuestro Señor. La promesa de Génesis 3:15. Apocalipsis 2:7 dice que el que venciere, Apocalipsis 2:7, el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Wow, hermano, estos hombres sabían para dónde iban. Y ellos transmitieron este mensaje a sus generaciones. Transmitieron este mensaje a sus esposos, esposas, hijos, hijas y a lo largo de toda la historia redentora. Cristo Jesús en el paraíso de Dios. Cristo Jesús en la ciudad de Dios. Ellos querían ver a Jesús. Ellos sabían que Él era su redentor. Así lo entendió Moisés cuando dice las Escrituras, dejando todos los tesoros de los egipcios por los vituperios de Cristo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esta enseñanza hacía parte de todos estos hombres. Así instruían a sus descendientes. Enseñanzas que comenzaban por medio de sus padres desde sus casas. Ahora bien, volviendo al tema de Adán y Eva,
No sabemos nada de Caín, sino ya cuando él está grande. Pero la Biblia da una luz de cómo sus padres lo instruyeron en la fe en Dios. Cuando dice que Caín ofreció ofrendas a Dios juntamente con Abel. Allí vemos una instrucción de fe por parte de Adán y Eva hacia sus hijos, Caín y Abel. Hermanos, el primer hogar sobre la tierra, la primera familia, el primer matrimonio, uno no fue creyente, el otro sí. Un hermano que asesina a su otro hermano. Unos padres o un matrimonio que inicialmente desobedecieron el mandato del Señor. Te voy a hacer una pregunta para que tú reflexiones de acuerdo a los estándares que hoy en día se maneja con relación a hacer mediciones morales y con eso clasificar a los demás. ¿Cómo clasificamos esta familia con esos antecedentes en el siglo XXI? ¿Cómo se clasificaría, hermanos? Lo dejo para que tú reflexiones en eso. ¿De quién fue la responsabilidad que uno se perdiera y el otro se salvara? Adán y Eva cumplieron con la instrucción del Señor. Instruyeron a sus hijos en dar ofrendas a Dios. Eso es lo que primeramente identifica un hogar cristiano. Adán y Eva hablaron de Cristo en su hogar, a su familia, a sus hijos. Ellos hablaron de Cristo, hablaron de la promesa de Génesis 3:15, la redención. De seguro, hermanos, ellos verían las túnicas de cuero de animal y se acordaban cómo Dios sacrificó a un animal y cubrió su desnudez. Los antiguos hermanos estaban claros que el Salvador era un hombre, pero no sabían quién era. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Sabían que era una persona. Entendieron Génesis 3:15 con relación a que el Señor, Dios Todopoderoso, había hecho una promesa y que vendría un Redentor, pero no se sabían quién era. Pero ellos desde ese momento comenzaron a predicar ese mensaje en medio de su entorno familiar y nacional. Cuando leemos la Biblia, vemos que Dios preservó su mensaje a pesar que la totalidad de la familia no era creyente. Y aquí es el núcleo, hermano, el centro, la fuerza de las escrituras con relación a la importancia del hogar y de la familia. Si usted es minucioso y usted es estudioso, usted lee la Biblia, va a ver que Dios preservó su mensaje a pesar que la totalidad de la familia no era creyente. Pero siempre se reservó a alguien de medio de un matrimonio, de medio de un hogar, de medio de una familia, para transmitir la verdad de Jesucristo. Sombra en el Antiguo Testamento, revelado totalmente en el Nuevo Testamento. Miren, Dios usó a padres creyentes a pesar de que sus hijos no lo eran.
Dios usó a hijos creyentes a pesar de que sus padres no lo eran. La segunda generación fue la que entró, si no estoy mal, en la tierra prometida, en Canaán con Josué. La primera generación, que fueron los padres de la segunda, o sea, la segunda fueron los hijos y cuyos padres fueron la primera, esos no entraron a Canaán. Y la Biblia los llama incrédulos, idólatras, y por eso perecieron en el camino. Padres creyentes, hijos creyentes, padres no creyentes. ¿Y para qué fue eso? Para preservar el mensaje del evangelio. Dios usó a un esposo creyente a pesar de que su esposa no lo era. ¿Quién fue? El profeta Oseas con su esposa Gomer. O hermano, nosotros podemos ver a Job y su esposa. Job, un creyente, devoto, justo, santo. Una esposa que le dice, maldice a Dios y muérete. Dios usó a mujeres creyentes a pesar de que sus esposos no lo eran. Si usted es juicioso en estudiar a los hombres de Dios, sus hogares, sus familias, a todos estos hombres que registran las escrituras, también comunes y silvestres, y si no los ve con ojos de misericordia y gracia, de seguro lo decepcionarán. Lo decepcionarán, hermano, porque eso lo encontramos en la Biblia. Mire la familia de Noé y la relación con sus hijos. Lea qué pasó allí. Mire a Abraham y lo que pasó con su hijo Ismael. A Jacob y los problemas entre sus hijos y la traición que hubo con relación a José. Y ellos vivían con Jacob. David y la relación con sus hijos y todos sus antecedentes, hermanos. Si no los miramos con ojos de misericordia y de gracia, al ver el detalle que registra la Biblia con relación a estos hombres, sus familias, sus relaciones familiares, interpersonales y de hogar, de seguro se va a decepcionar de ellos, hermanos. Pero ahí están en las escrituras, hermano, y le tengo un detalle más asombroso. Si miramos el Nuevo Testamento, te daré un solo ejemplo de un hogar donde una madre era creyente, uno solo era hijo de Dios, pero sus demás hermanos no eran cristianos. Les invito a que leamos Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 5. Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 5. Miren lo que dice las escrituras. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿De quién está hablando aquí las escrituras? Del Señor Jesucristo. El hogar donde comenzó viviendo nuestro Señor Jesucristo, el hogar cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, cuando Él comenzó a decirle a los demás que era el Hijo de Dios, cuando Él comenzó a cumplir la voluntad de Dios de forma pública, lo comenzó desde un hogar donde no todos eran creyentes, hermanos. No todos eran cristianos. No creían en Él, a pesar que vivieron junto con Jesús. Después de la resurrección, la Biblia en el libro de Hechos muestra a los hermanos del Señor como creyentes.
Después de la resurrección, libro de los Hechos, están los 120 esperando María y sus hermanos con relación al Señor Jesucristo. Por eso no es de sorprendernos cuando el Señor Jesucristo enseñó, y les invito nuevamente a ir a la Biblia. Vayamos a Lucas capítulo 12, versos 51 al 54. Lucas capítulo 12, versos 51 al 54. Permítanme y toma un poquito de agua. Dice: si pensáis que he venido para dar paz en la tierra, os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre con el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. El evangelio trayendo división en medio de las relaciones familiares y hogares. En el mejor sentido de la palabra, entienda esa división que causa el evangelio. Muchos nos hemos casado, hermanos, en la iglesia. Hemos tenido hijos y le hemos criado en el temor del Señor. Muchos permanecen en Cristo, otros no. Pero muchos de estos padres han guardado el testimonio de Cristo independientemente de las decisiones de los que están bajo su responsabilidad. Y podemos verlo en el caso de Adán y Eva y de muchos de los patriarcas. Hay padres que tienen a sus hijos pequeños. Sigan formándoles en la palabra del Señor, en el temor del Señor, aplicando los medios de gracias en su casa, como la lectura de las Escrituras, la oración, la meditación en la verdad de Dios, el instruir a los hijos en predicar del evangelio, en dar testimonio de Cristo y los demás. Pero acuérdate, mi hermano, que muchas veces no todos dentro de un hogar o una familia obedecerán a la fe. De pronto nos puede salir o te puede salir un Caín. Y hermanos, esto muchas veces es muy doloroso, pero es una realidad que pasa en nuestra familia, en nuestros hogares. Adán y Eva perdieron no solamente un hijo, ellos perdieron 2 hijos. Uno fue muerto y el otro estaba muerto en vida. Eso de seguro sería muy doloroso para ellos, sabiendo como padres la gran realidad de Dios, del Creador, hermanos. Y ellos tuvieron el testimonio de Dios cara a cara y para ellos era muy triste que Caín se perdiese. Esos padres sabían la sentencia a la que se enfrentaba su hijo Caín. Pero mira los ejemplos anteriores. Hermano, nunca dejes de compartir el evangelio dentro de tu casa, dentro de tu hogar. Nunca dejes de hablarles del testimonio de Cristo, a pesar que seas el único creyente en tu hogar. Los hermanos del Señor Jesucristo no eran creyentes, pero después de la resurrección lo vemos como creyentes. El ladrón de la cruz, en sus últimos minutos, reflexionó y entendió el evangelio que seguramente ya había escuchado estando en libertad y confesó a Cristo como Rey y Salvador. Adán y Eva tuvieron más hijos y fueron instruidos y fueron creyentes. En estos días, ya para ir terminando, escuchaba a un pastor que ha servido por muchos años en el trabajo misionero.
tenía su hogar cristiano, sus hijos fueron instruidos por él. Y en una reunión de pastores, el hombre comenzó a llorar y les confesó en esta reunión de pastores que estaba sufriendo mucho, que estaba muy triste, porque su hija se había casado en los Estados Unidos con otra mujer. Y se preguntaba en qué había fallado. ¿Qué había fallado si les había hablado del evangelio y les había compartido, hermano? Hay cosas que no podemos controlar. Lo único, hermano, que te puedo decir es permanece fiel al Señor. Hermanos, he querido mostrar este pequeño resumen en los diferentes problemas que atravesaron varias familias de creyentes registrados en la Biblia. Mostrar un poco la otra cara de la moneda con relación a este tema. Mostrar un poco la otra cara que nos muestra la Biblia también con relación a este tema. Miren, he podido hablar del hogar cristiano y de las amenazas en esta época posmoderna, del papel del hogar cristiano en una sociedad materialista o la influencia del hogar cristiano en la cultura actual. Pero muchos de nuestros hermanos están en medio de familias donde no todos pueden ser creyentes, en hogares donde no son totalmente creyentes. Pero lo que he querido transmitir, hermano, es que lo que más vale en todo este contexto del hogar y de la familia es la fidelidad al evangelio, al Señor, su palabra, sin dejar de amar y de predicarle a nuestros familiares. Quiero decirle a los hermanos solteros cristianos que tienen una gran oportunidad de tener un hogar cristiano. Quizás muchos llegaron al evangelio y la esposa es creyente, el esposo no, de pronto el esposo es creyente, la esposa no, o los hijos son creyentes y los padres no, viceversa. Pero el soltero cristiano tiene una gran oportunidad de tener un hogar cristiano. Deben de mirar en glorificar a Cristo en sus matrimonios, como lo hicieron estos hombres en el pasado. Por eso un creyente se casa con creyente, porque el propósito de un matrimonio, de un hogar, es glorificar a Dios, a Cristo en esa relación. Y por eso es que cuando uno lee primero a los Corintios, cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Aquí hay un principio para el matrimonio, hermano. Miren, el apóstol Pablo usa la metáfora del yugo, instrumento para unir a dos bueyes o mulas, formando una sola pieza, la cual les permite ir en un solo camino, en un solo trabajo, una sola meta, un solo objetivo. En el caso del matrimonio, ¿en qué dirección deberían ir? Tanto creyentes, hermanos, como no creyentes se enamoran, aman y se apasionan. No necesariamente debe de ser cristiano para sentir amor, pasión y vivir con todos los afectos con las otras personas. Eso no necesariamente tiene que ser evangélico, cristiano. Eso se da en todo, hermano, porque eso es algo innato. Dios nos los dio. Normal. Pero el matrimonio en el creyente va mucho más allá de eso. Es glorificar a Cristo en su hogar, en su matrimonio, que los que están allí juntos jalen hacia un solo lugar, hacia un solo objetivo, Cristo Jesús. Pero si uno es nacido de nuevo y el otro no,
¿cómo usarán ese yugo para ir hacia una sola meta? El matrimonio, el hogar, la familia, no está por encima del Señor. El Señor está por encima de todo ello. Así que, hermano, lo que tienes con relación a que si lo que no tienen un hogar cristiano deben ser fiel al Señor dentro de ese hogar y dentro de esa familia. Los que se casaron en el Evangelio a permanecer fiel al Señor en medio de cualquier circunstancia, y los que están solteros a formar un hogar cristiano y a seguir fieles al Señor. Amén. Les invito a orar. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos en Jesucristo por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a entender cada día la importancia de Cristo en nuestras vidas y Cristo en nuestras familias, Cristo en nuestro matrimonio, en nuestros hogares. El estandarte de la verdad solamente es posible, Señor, cuando hombres y mujeres se levantan fieles a ti por medio de las sagradas escrituras y hacen defensa de la fe, Señor, colocando tu nombre por encima de todo. Te adoramos y te exaltamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos. No sé si alguno quiera aportar algo o preguntar algo o si ya hemos terminado. Sí, pastor, tenemos dos preguntas en el chat. La primera pregunta, pastor, dice de la siguiente manera. Pastor, ¿qué se le puede decir a los hermanos que descalifican a los pastores porque algunos de sus hijos no son creyentes? Ok, bueno, figúrese. Por eso les coloqué el ejemplo de Adán y Eva. Ellos fueron los primeros representantes y ministros de Dios para el mundo. Estas personas que hacen esos calificativos, ¿cómo califican a Adán y Eva? Ahora, el texto de Timoteo habla de que sean administradores de sus casas y de que sus hijos estén en sujeción, más no que sean cristianos, porque ese modelo a través del Antiguo Testamento en muchos hogares donde fueron hombres de Dios no lo vemos cumplirse, pero sí vemos cumplirse que los hijos eran obedientes. Entonces, cuando un pastor es cristiano, bueno, valga la redundancia, un pastor tiene a sus hijos y desde pequeño los fue educando en el Evangelio, pero llegó a la edad madura cuando decidieron por sí mismos o seguir a Cristo o abandonar a Cristo. Esto no descalificaría al pastor en ese sentido, porque la decisión de salvarse no es por la obra del pastor, sino por quien toma la decisión en ese sentido. Si un pastor vive y tiene a sus hijos en obediencia dentro de su casa, donde los hijos no son mal testimonio, ni son delincuentes, ni están acusados de cuestiones judiciales, ni nada de lo demás, sino que convive como una persona que moralmente vive bien, aceptable delante de la sociedad, pero no es cristiano, eso significa que ese hijo o esa hija está en sujeción a su pastor. Muy diferente a que sean creyentes, porque si decimos que los hijos de los pastores tienen que ser creyentes, como dijo un pastor, no recuerdo si fue MacArthur, él dijo que entonces los pastores que no tienen hijos no podrían ser pastores, porque tocaría esperar que tuvieran hijos para ver si son creyentes. O si su esposa está embarazada y alumbra, a este pastor le tocaría dejar el pastorado hasta que ese hijo crezca y muestre evidencias o profesión de fe con relación a Cristo. Entonces, más que todo, va por el tema del testimonio de sujeción de sus hijos, más que sean creyentes. Gloria a Dios si son creyentes, hermanos. Todos queremos que nuestros hijos sean creyentes. Así es, pastor. Esta es la segunda pregunta y última.
¿qué consejo se le da a un joven que se quiere casar con una pareja incrédula, tratando de justificarse con el ejemplo de Oseas, y dice que si Dios permitió eso, entonces también confía en que su pareja se va a convertir? La interpretación que hay de Oseas es que él no se casó sabiendo que ella era una ramera. La interpretación que dan es que él se casó sin saber que era una ramera, pero acordémonos que el libro fue escrito posteriormente y ya se puede escribir haciendo afirmaciones de ella como ramera o prostituta. Ahora, la Biblia es tajante, mis hermanos. Yo personalmente puedo decir que no comparto que un no creyente se case con un incrédulo. La Biblia es clara en lo que acabamos de exponer al final. Creyente se casa con creyente. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor le dice a su pueblo que no se involucre con las naciones paganas en matrimonio para que no aprendan sus costumbres y caigan en idolatría. Y ese es un punto que actualmente, hermanos, está haciendo mucha mella en muchos jóvenes. Yo conozco muchos jóvenes que tienen este conflicto. Y que el Señor les ayude en todo eso. Muchas veces se dice, no, que primero a los Corintios no habla de una yugo desigual con relación al matrimonio. Pues quiero decirle que el contexto que nos muestra y el principio, sobre todo el principio que da, es que un creyente no puede en este momento, por medio de las escrituras, casarse con un no creyente. Ahora, si eso pasa, hay que orar mucho por la persona en ese sentido y que Dios lo ilumine y lo lleve a reflexionar en ese tema. De lo demás, nosotros muchas veces como padres solamente podemos aconsejar a nuestros hijos, pero hay una decisión que ellos toman con relación a estos temas. Así es, pastor. Muchas gracias. Esta era la última pregunta de las personas de la iglesia, los hermanos.